¿Qué tal? ¿Cómo están? Nuevamente juntos. Hoy estaremos mirando algunos daños y beneficios que nos conlleva la cuarentena. Y estaba repasando en mi mente, hay un libro que lo estuve leyendo por la década del 80, tal vez, cuando estábamos en el seminario bíblico, y una de las materias era el arte de aconsejar. Era escrito este libro por un autor, el doctor Lawrence Crabb, que ha escrito muchísimos libros y que tal vez tenga uno de los récords de venta bastante grande. Y bueno, este hombre hablaba acerca de las dificultades que tenemos las personas, por ejemplo, para ser feliz. Entonces, él, preparando a los consejeros, él se imaginaba donde las personas venían con sus temas, sus temores, sus preocupaciones, fundamentalmente con todos sus traumas o frustraciones. Él iba como juntando por grupos, pero de última resumió casi todas las dificultades en 3 frustraciones que vamos a ver una hoy. Tal vez en otra ocasión veamos las otras. Entonces él hablaba, por ejemplo, de esas frustraciones donde la mayoría de las personas buscamos como meta la felicidad, porque en definitiva es eso, la vida se trata de eso, todos queremos ser felices, nada más que buscamos tal vez por distintos caminos, pero él encuadraba esta situación en estos 3 puntos y decía que muchas de las frustraciones tenían, por ejemplo, que ver con el temor al fracaso. Temor al fracaso, circunstancia externa era la otra frustración y la otra era meta inalcanzable. Hoy nos vamos a detener en la circunstancia externa, que es un fenómeno que viene de afuera. Nosotros básicamente no tenemos nada que ver, no tenemos la culpa, no tenemos la acción, no fuimos los provocadores de la situación. Por eso se llama circunstancia externa. Él hablaba que para cada una de estas frustraciones había una emoción o un sentimiento. Esta emoción, por ejemplo, el temor al fracaso, producía ansiedad. Y yo descubrí, porque era muy curioso esta materia, al final el examen era con uno mismo, o sea, nos planteábamos que nosotros íbamos a la consulta y nosotros éramos el consejero. Bueno, ahí yo descubrí que tenía esta dificultad. Una de mis grandes frustraciones y temas que habían detenido el avance de mi vida era el temor al fracaso. Eso produce ansiedad, pero vamos a dejarlo para otra ocasión, ya lo dijimos. La otra meta inalcanzable tiene que ver con, por ejemplo, cuando uno desea cambiar a otro o cambiar la situación en un barrio, pero que no depende de nosotros, sino que uno se propone como meta. Hay muchos ejemplos, pero el clásico es el de la pareja, el noviazgo, cuando alguien dice, bueno, la chica, por ejemplo, dice, y bueno, mi novio es bastante violento, pero es cuando lo provocan, pobre, él tuvo una crianza muy difícil, y en el fondo es bueno, pero claro, él pierde el control, pero estoy segura, dice la muchacha, que con el tiempo yo puedo cambiarlo. Entonces esa es una meta inalcanzable porque no depende de la muchacha. Y luego se va a echar muchas culpas, por eso dice que la frustración de esta meta inalcanzable, el sentimiento va a ser el sentimiento de culpa, porque uno va a sentir que la frustración fue culpa nuestra. Y en definitiva fue que nos propusimos algo que estaba fuera de nuestro manejo, de nuestro alcance. Hay otros ejemplos, pero ya vamos a venir en otra ocasión. Hoy nos vamos a dedicar a esa frustración que tiene que ver con la circunstancia externa. Por ejemplo, para que ustedes vayan como entendiendo lo que vamos a decir, uno dice, bueno, yo no pude estudiar porque mis padres no tenían el dinero para pagarme la universidad, o no pude estudiar porque nací en un hogar y en un barrio donde nadie estudiaba, donde todos creíamos que andar por la vida así era lo normal y que era llevadero y que todos podíamos enfrentarla sin ningún problema. Pero hoy vamos a ver la frustración que tiene que ver con la circunstancia externa. Ya no va a depender de nosotros, sino que es una situación que viene de afuera.
¿Cuál es la emoción o el sentimiento que va a producir en nosotros? Es el resentimiento. Porque le vamos a echar la culpa a la otra persona, a la otra situación, al grupo, a la cultura, a la vida, al barrio, a la familia. Pero nos vamos a detener en el tema del resentimiento porque yo creo que justamente va a ir produciendo, a la medida que pasan los días, va a ir produciendo en la mayoría de nosotros, no digo en todos, pero en la mayoría de nosotros va a ir produciendo esa emoción o ese sentimiento negativo que nos va a traer y nos va a hacer daño. Y justamente para prevenir ese daño, para que podamos salir de esto y poder estar mejor, acuérdense que al principio dijimos que la mayoría de nosotros lo que buscamos es la felicidad, entonces justamente el resentimiento es esa emoción que va a detenernos, esa emoción negativa que nos va fundamentalmente a distraer, nos va a distraer muchísimo de todas las cosas lindas que tiene la vida y nos va a hacer pasar el tiempo y cuando queramos acordar o reaccionar ya va a ser tarde. Nosotros no tenemos la culpa de la pandemia. El virus apareció, muchos hablan en una nación, otros dicen en otra, otros dicen que tienen que ver y de ahí sacan conclusiones, con conspiraciones, etcétera, etcétera. Pero más allá de dónde nació, bajo qué efecto nació y por qué lo crearon o si nadie lo creó, entonces hoy está manejando al planeta y lo ha detenido. A pesar de ser algo microscópico, no se puede ver al ojo humano, sin embargo detuvo al planeta, detuvo la economía, detuvo a las personas, y eso no sabemos dónde va a terminar. Pero lo que sí sabemos es que dentro de nuestros hogares, cada uno de nosotros va a ir, de alguna manera, va a ir sintiendo un gran resentimiento, porque se da cuenta que fue impuesto de afuera una condición que nos ha privado el circular, nos ha privado a muchos el ir a trabajar, a muchos les está privando sus ingresos, muchos tal vez no van a poder pagar algunas cuentas y van a tener que enfrentar acreedores y momentos muy duros, muy difíciles, porque hay personas que tal vez nunca pasaron por esto, de tener que enfrentar a alguien y decirle, mirá, no tengo con qué pagar, está siendo muy difícil para mí. Y de verdad que está siendo difícil. Entonces, para hablar de esa emoción, obviamente vamos a ir desarrollando algunas cositas para luego enfocarnos de cómo salir de esto, porque lo que queremos es vivir plenamente, vivir sin esta dificultad. Lo que entendemos es que el resentimiento, de ahí sale la palabra, es como resentir, como volver a sentir. Primero hay una ofensa, una agresión, en este caso es una imposición que ha traído efectos en la familia y en los individuos bastante negativos. Muchos tienen que ver con lo económico, pero otros tienen que ver incluso con la misma salud, porque algunas familias ya han perdido y si no tal vez van a perder algún familiar, va a fallecer algún familiar, o van a pasar por dificultades que tienen que ver con la salud, con los sistemas de salud, con la dificultad que hoy tenemos no sé, de comunicarnos con los médicos tal vez a la distancia para saber cómo está nuestro familiar y todo eso que antiguo, hasta hace poco lo que hacíamos es estar todos juntos en nuestro prestador de salud o en la vereda o adentro en la sala de espera o incluso en algún CTI. Podíamos estar todos allí esperando. Hoy no lo podemos hacer. Hoy tenemos que manejarnos por teléfono. No sé bien cómo es el mecanismo, pero no es sencillo y es muy doloroso. Entonces a veces tenemos que pasar también por eso. Pero luego hay otro detalle que tiene que ver con el miedo. El miedo ha traído también sus consecuencias y si no las va a traer. Porque ¿quién no tiene de alguna manera algo de miedo? ¿Quién cuando sale a la calle no está pensando, dice, bueno, ¿y si me pasa a mí? ¿Si me pasa a mi familia? Y tal vez algún joven por allí diga, bueno, pero la mayoría de los jóvenes pasamos esto sin dificultad. Pero muchos piensan, pero ¿y si se lo llevo a mis padres? ¿Si se lo llevo a mis abuelos? Entonces hay como esa dificultad que no sabemos cómo explicar, pero que está funcionando acá adentro y que nos está haciendo la cabeza y que nos está trayendo, como decíamos, miedo.
el miedo lleva también a muchas frustraciones. Ya hemos hablado en otras ocasiones del miedo y posiblemente volvamos a hablar, porque el miedo, si bien es un sentir también negativo, pero fue colocado por Dios para nuestra protección. Ya lo hemos explicado esto, porque el miedo nos hace justamente caer en la cuenta de estar mirando por donde vamos, que la situación, hacer una lectura de la realidad y decir, bueno, por acá o por este camino no puedo continuar, y el miedo me hace justamente reaccionar. Lo que sí, no puedo vivir con miedo. El miedo no se puede prolongar, sino se transforma en un problema, en algo más crónico, tal vez en un mal mayor. Pero tampoco es el tema de hoy. Entonces, el resentimiento viene, como decíamos, de ese sentir negativo, y luego resentir. Cada vez que pienso en la ofensa, en el ofensor, en la situación, hablamos de circunstancias externas, ¿se acuerdan? Cada vez que pienso en eso, vuelvo a sentir aquellas emociones negativas que de última me hacen sentir mal. Porque nadie quiere estar resentido, nadie quiere sentir dolor, nadie quiere sentir pena por situaciones. Entonces volver a sentir. En este caso la pandemia es un poco curioso, porque también nosotros estamos expuestos a la sobreinformación. En mi caso, yo decidí mirar solo o escuchar solo un informativo al final del día o al principio del día para ver algunas conjeturas de las últimas novedades del día, pero fundamentalmente me concentro con mi familia a mirar al final del día los últimos detalles y qué pasó en el día. Y ya está. Porque si usted sigue mirando programas, mirando, informativos de distintos medios, y todos van a hablar de lo mismo, porque todos estamos, hasta los predicadores, fíjense que todos estamos hablando de los mismos temas. Sin embargo, ese bombardeo o sobreinformación va a ir provocando en cada uno de nosotros un mayor, si bien hay mucha información, pero va a ir provocando un mayor temor o miedo o tal vez pensando en que no puedo manejar la situación más adelante y me va a frustrar también. Entonces, ir resintiendo. Cada vez que escucho, vuelvo a sentir, y no está bueno, claro que no está bueno. El daño que puede producir el resentimiento, o que va acompañado, por ejemplo, es con el rencor, con la hostilidad. Son emociones que están ahí, que nadie las quiere, pero que nos provoca. Y eso lo podemos trasladar a nuestra familia, a los seres queridos, a aquellos que estamos acostumbrados y que nos conocemos y que nos conocemos hasta por la cara, pero de última podemos hablar, contestar, reaccionar de algunas maneras que no nos gusta tampoco, y que sabemos que en definitiva no estamos bien, que no somos nosotros en un momento común, en otro momento. No, nos damos cuenta que estamos bajo esa presión y no nos gusta eso, claro. Entonces es como un círculo vicioso, nos vuelve a frustrar, nos volvemos a sentir mal, y de ahí sale resentir, ¿no? Sentir de vuelta y volver a sentir. Hay otros, puse algunas cositas acá, por ejemplo, el resentimiento puede venir por daño, el daño de la omisión. Por ejemplo, ese familiar que nos vemos, que ahora nos saludamos a la distancia, estirando el brazo, tocándonos con el puño, otros con el codo, otros simplemente hacen un gesto, pero por ahí alguien se levantó con todo esto y no saludó al otro. Y esa omisión me produce que en otra situación ordinaria, normal de la vida, yo lo paso por alto. Pero como vengo con esta presión, entonces se va a desarrollar en nuestro hogar situaciones que nosotros no las queremos. Y va a provocar a ira, va a provocar a discusiones, va a provocar broncas que más tarde vamos a lamentar. El resentimiento también esclaviza la mente. Yo puse acá mente esclavizada y también mente colonizada. Cuando una situación se escapa de mis manos, acuérdense el punto, era circunstancia externa que va a producir dentro de mí resentimiento. Entonces, en la medida que esa persona o ese hecho me ofendió, me dañó,
yo voy a estar continuamente pensando, y me voy a acostar y voy a estar pensando, me voy a levantar y voy a estar pensando, aunque yo no lo quiera, me voy a dar cuenta que mi mente ha sido colonizada, esclavizada por esa situación. Obviamente yo puse este ejemplo de la pandemia, pero en este momento voy a extender a otras situaciones, porque tú que me estás escuchando, tal vez esto pueda servirte. Yo al final voy a leer un texto bíblico que nos va a ayudar, pero esta situación, como ejemplo que hemos puesto de la pandemia, puede llevarnos a otras situaciones. Y tal vez ahora tú estás pensando en personas, en eventos, en grupos que te hicieron algún tipo de daño. Puede ser hasta en la escuela. En la época mía yo no conocía la palabra bullying, no sabíamos lo que era, pero sí sufríamos o lo hacíamos o lo ejercíamos a otro de los niños. Entonces, a veces el grupo se juntaba para reírse de alguna dificultad que tenía alguno de los niños. Entonces, la mente esclavizada significa que a medida que pasa el tiempo, yo voy a estar como atado a ese pasado y me va a tirar, no me va a dejar avanzar, no me va a dejar desarrollarme o no voy a poder desarrollarme, no voy a estar plenamente, no voy a estar viviendo en la plenitud como Dios quiere y como Dios espera que cada uno de nosotros pueda vivir. Lo otro que aparece en toda esta situación es el deseo de venganza. Cuando una persona me ha ofendido, yo estoy esperando que algo le pase. Yo voy a poner ejemplos medio groseros, pero creo que todos lo hemos sentido. Cuando se trata de otros, somos muy buenos consejeros. Por ejemplo, si a un vecino lo roban y uno lo ve mal, claro, es fácil decirle, bueno, olvidá, las cosas materiales pasan, no te preocupes, no vale la pena. Y si el vecino me dice, mirá, menos mal que no me desperté o menos mal que no estaba en casa porque le hubiera dado con un fierro, le hubiera dado, no sé, y ahí exagera y uno se imagina unas cuantas palabras más. Y uno le dice, no, por favor, no vale la pena, fíjate que esa persona no va a cambiar, va a seguir robando, va a ser un ladrón mientras robe, pero vos sos una persona de bien y por una persona que es un delincuente no vas a cambiar ahora. Y si es alguien mayor, uno le dice, y a esta edad, a esta altura de tu vida, ¿cómo vas a hacer eso? Y todo eso se lo decimos de corazón, porque estamos creyendo lo que le decimos, hasta que nos toca a nosotros. Cuando nos toca a nosotros, ese momento, y digo porque nos ha tocado, me ha tocado a mi esposa, a alguno de mis hijos, a uno de mis hijos le ha tocado 4 veces, por ejemplo, que le han entrado a la casa. Entonces el sentimiento que uno tiene en ese momento, obviamente no lo quiere expresar. Yo no lo quiero ni decir ahora, para no escandalizarlo a usted. Pero uno ahí hasta cree en la pena de muerte. Uno dispara, deja que la mente dispare. Y obviamente que hay en ese momento de ese golpe duro, hay en nosotros como una reacción que luego nos va a hacer sentir mal, porque después que pasa el tiempo, los días, las horas, nosotros decimos, ¿y cómo pude sentir, cómo pude pensar eso? El deseo de venganza. El deseo de venganza, en este caso, si nos roban no sabemos quién es, muy difícil, pero cuando el daño lo hace una persona que es conocida, y cuanto más conocida, más cercana, más años estuvo con nosotros, parece que el daño es más profundo, lo tomamos como una traición. Entonces ese daño que está allí, que puede ser real, porque no estemos hablando de mala interpretación, porque por ahí alguien nos ofende, pero reacciona porque nos ofende sin la intención, o tal vez creyendo que nos estaba hasta ayudando, y hay un momento tenso, la persona reacciona, nos pide perdón, y arreglamos las cosas. No sé si quedarán 100%, pero de alguna forma la arreglamos. Después está eso que
nos chocamos en el ómnibus, nos chocamos en la vereda, o cuando estamos haciendo una fila, retrocedemos y pisamos a alguien y nos damos vuelta y decimos, disculpe señora, señorita, o joven, o de repente un anciano, discúlpeme, le lastimé. No, joven, no pasó nada. Bueno, y ahí se arregló, y ahí se olvidó. Es más, de repente hasta empezamos a conversar y sacamos temas y empezamos, hasta por ahí sacamos hasta una linda conversación y por qué no decirlo hasta una amistad, porque por ahí empezamos a tener amigos en común, hasta un familiar que la persona lo conoció, vaya a saber cuánto tiempo atrás. Son situaciones fáciles de perdonar porque son en ese sentido circunstancial y muy, diríamos así, sin mayor daño. Claro que ese deseo de venganza va de acorde entonces al tamaño de la ofensa o de la profundidad que tiene ese daño. Cuando esa persona es conocida y el daño fue bastante intencional y nos damos cuenta que no fue un error, que no fue ese pisotón, sino que hay algo hasta premeditado. Nosotros decimos, bueno, tenemos hasta pruebas y vemos por distintas situaciones que fue muy premeditado y nos duele eso, porque eso se toma como esa traición, como esa puñalada por la espalda y de verdad nos produce mucho dolor. Y ahí aparece lo que hablamos del resentimiento. El deseo de venganza no necesariamente está en el hecho de que yo salgo diciendo, bueno, voy a hacerle daño, voy a devolverle lo que me hizo. Tal vez no, por muchos motivos, que ahora no lo vamos a desarrollar, pero uno de los deseos de venganza es, por ejemplo, no entender si a esa persona le va bien. Porque nosotros muy interiormente estamos deseando que le vaya mal. No lo decimos, no queda muy simpático. Entonces, en la medida que le va bien, uno dice, si será injusta la vida. Por no decir si será injusto Dios. Fíjate esta persona, lo que es, bla, bla, y el daño que me hizo y ahora le va bien. Entonces eso, de alguna manera, como decíamos hoy, volvemos a resentir el tema y está ahí provocando como ese círculo vicioso, esa inyección de adrenalina. Y ahí voy a usar una expresión que la usamos generalmente para otros, pero la vamos a usar para nosotros, que es la toxicidad. Cuando usted ha sido dañado y hablan o ve la persona o ve la situación, a usted le genera en todo su cuerpo, desde la cabeza hasta los pies, digamos, como que algo se le paraliza, como que le inyectan literalmente elementos tóxicos, que son tóxicos, es verdad. Entonces, tanto es así que nosotros definimos a algunas personas como personas tóxicas. Es más, decimos, no te juntes con fulano, con fulana, porque es una persona tóxica. En este caso, yo digo, si no resolvemos este tema y lo dejamos que fluya, tarde o temprano, también nosotros vamos a terminar siendo personas tóxicas y eso no nos gusta. No nos gusta que otro nos defina así y tampoco nos gusta definirnos así. Es tremendo eso. Bien, pero vamos a hablar cómo salir. Y el salir viene con el perdón. Y usted dice, ¿cómo voy a perdonar? No puedo perdonar. El daño fue muy grande. Es imposible perdonar. Entonces, yo voy a leer un texto bíblico que está en el Padre Nuestro. Entonces, habla allí, no sé, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Perdónanos como nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos metan en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Entonces, luego Jesús sigue, después de terminada la oración, o el ejemplo de la oración, Jesús dice, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Pero es como una condicionante. Si ustedes perdonan, entonces mi Padre los va a perdonar. Pero si no perdonan a los hombres sus ofensas, tampoco nuestro Padre o vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Es muy duro, muy difícil. También yo voy a decir que es muy duro vivir sin perdonar, con el resentimiento, el rencor, la bronca.
porque como dije nos convierte en personas tóxicas. No está bueno. Ahora usted me puede decir cómo hago para perdonar. Entonces acá, primero tenemos que entender que por más difícil que sea perdonar, yo tengo que decidir. Tiene que ver con la razón y la voluntad y no con las emociones. Si yo voy a dejar que mi corazón me dirija, que mi alma me dirija en esta situación, yo no voy a perdonar nunca, porque voy a estar recordando aquellos momentos y no voy a poder perdonar. Entonces tengo que ir por la razón y la voluntad. Primero, tengo que entender que perdonar me hace bien a mí. Porque muchas veces nosotros creemos que perdonar es un beneficio que yo le hago al ofensor. Y digo, todavía que me ofendió, le voy a dar un beneficio. Y no, el beneficio primero es para mí. Y eso es lo que tengo que entender y tiene que quedar muy claro. Porque si yo no entiendo que es para mi beneficio, entonces nunca voy a tener la voluntad de hacerlo. La razón y la voluntad. Tengo que trabajar en esa área. Tal vez usted diga, necesito ayuda, pues es un buen momento para pedirla, para pedir a nuestro Señor que nos ayude, que nos dé la fuerza, que nos dé el entendimiento, porque esto tengo que entender que es para mí, que me hace bien a mí. Entonces, también entendemos que el perdón no es un instante. Algunos dicen, bueno, si perdonás, olvidás. Sobre todo las parejas dicen, bueno, escúchame, vos me estás recordando, si vos perdonaste no podés hablar más del tema. No, perdonar significa que primero lo tengo que procesar, entender, decidir, y luego lo empiezo a liberar, no es de un día para el otro. Yo le voy a dar algunos ejemplos, a mí me ha resultado, lo aprendí de un sacerdote católico colombiano que hace todo un proceso, que él trabajó mucho, sobre todo con la FARC, y trabajó haciendo de mediador, es un gran mediador este hombre, y hizo todo un proceso para llegar al perdón. Entonces, él se enfocaba en el ofensor y decía, bueno, voy a ver qué cosas positivas tiene, porque alguna tiene que tener. Entonces, en vez de estar recordando lo negativo, aquello que me ofendió, el daño, empiezo a hablar, a pensar primero, porque tal vez lo hable en casa y me apedren, pero empiezo a pensar en la persona y en las cosas positivas de la persona. Empiezo como a mirarlo de otro ángulo, de otra manera. El perdón, como ese proceso, es muy difícil que nosotros lo podamos tener así en un instante. Entonces, cuando nosotros decimos, pero si vos perdonaste, olvidaste, no. El perdón implica poder recordar, porque no es que nuestra mente se bloquea, porque si no sería muy fácil. No es como en la computadora que marcamos y borramos, sino que nosotros podemos recordar, pero sin aquel resentir, sin que se nos hierva la sangre, como decimos, que no sea inyectado en nosotros ningún elemento tóxico, sino que podamos ser justamente personas libres, porque no se olviden que hablamos de aquel que está resentido con una mente esclava, un espíritu esclavo, con un peso que no debe llevar. Entonces, en el momento que libera, como dije, pasado el proceso, que cada uno tendrá que tener su tiempo, pero que debe procesarlo, debe hacerlo para que luego pueda vivir mejor. Nosotros hablamos o creemos que la vida feliz, la vida que un ser humano desea, que Dios desea también brindarnos, tiene que ver con una vida equilibrada, tiene que ver con un equilibrio. Cuando hay una ofensa, yo pierdo el equilibrio, es como perder parte de un pie, quedo como rengo, ya no es lo mismo. Entonces, cuando llega el perdón y yo empiezo nuevamente a hacer ese proceso, empiezo a posicionarme en la vida, me empiezo a ajustar, empiezo a pararme firme, a pararme bien y empiezo a caminar como Dios desea, en ese camino, en ese camino feliz, sintiéndome pleno. Hay otros temas que yo quiero ir redondeando que tiene que ver con perdón simbólico, que muchos trabajan, yo no sé si da resultado, pero que muchos trabajan en este tipo de perdón para la liberación total o la cura total. Tiene que ver con esos retiros espirituales, sanidad interior y todo eso.
Yo lo voy a mencionar de paso y después voy a hablar un poco del perdón de los colectivos, pero cuando el perdón simbólico, representativo, es cuando, por ejemplo, la persona que me ofendió se murió. Y yo pongo un ejemplo. Había una persona que, vinculada a la política hace muchos años, tal vez 40, 50 años atrás, y dadas situaciones, él esperaba que la otra persona le brindara un lugar, ya sea en esa lista, un lugar de preponderancia en base al trabajo que habían hecho juntos. Pero la otra persona, no sé, sin darse cuenta o pensando tal vez que a este no le interesaba, lo dejó afuera y produjo un dolor muy profundo que se agudizó con el tiempo. Pasaron los años y la persona que ofendió hasta sin darse cuenta falleció. Entonces un día, después de varios años, se encuentra con el hijo de esta persona. Y un día lo detiene y el hijo conocía un poco esta historia. La conocía un poco más de lejos, pero la conocía. Y dice, mirá qué curiosidad, un día contándome a mí, dice, este hombre me detuvo un día y me dijo, tú sabes que con tu papá viví esta situación. Sí, yo me acuerdo, bla, bla, así. Pero yo necesito, tal vez a través de ti, pedir perdón porque yo hoy quiero, ya estoy una persona grande, ya me queda poco de vida y quiero liberarme. Y él le dijo con toda confianza, mirá, dice, yo, si vos querés, yo te perdono, pero en definitiva no es, yo entiendo lo que vos estás haciendo y entiendo lo que estás viviendo. Mirá, andá al cementerio, llevale unas flores blancas, así usted se imagina ya de qué partido era la situación. Dice, y olvidá el tema, porque en definitiva viví lo que te queda de la vida libre, feliz de esto, y le hizo mucho bien. Después creo que se encontraron y realmente confirmó que sí que le había hecho mucho bien. Hay otros temas. Yo recuerdo lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial con los alemanes y los judíos. Pero recuerdo que en la Guerra del Golfo, cuando los judíos, Israel era bombardeado y muchos hablaban de que eran bombardeados con gas y con algunas bombas que tenían que ver hasta con temas de contaminantes biológicos y no sé cuánto, Alemania mandó muchas máscaras antigás. A mí me llamó la atención, pero me hizo recordar algo como una acción en base al pasado, como diciendo de una nación a otra, como diciendo, si con esto aliviamos el dolor que nuestros antepasados, nuestros padres hicieron para con vuestros padres, queremos de alguna manera, no fue explícito, pero la acción mostró como un deseo, tal vez, de ese vínculo y de ese perdón. Entonces, cuando yo soy el ofensor, yo tengo que tomar una acción. Yo tengo que decir, no solo decir de boca, mirá que me equivoqué, perdoname y me voy, porque eso a veces puede crear una reacción por la opuesta, puede quedar peor la persona. Porque dice, mirá, todo lo que me hizo ahora viene y dice perdón y se va, y uno como que genera peor todavía, genera más bronca. Si uno de verdad está arrepentido, uno tiene que ayudar al otro en ese proceso de perdón, el otro me va a perdonar, yo tengo que pedir perdón, en ese arrepentimiento, yo en la medida de lo posible, yo tengo que restaurar, tengo que rehabilitar, tengo que hacer algo. Y si puedo hacerlo con mayor gratitud o lo puedo hacer con más amplitud, pues debo hacerlo. Porque también a mí como ofensor, porque todos somos ofendidos y todos ofendemos de una forma u otra. Entonces, cuando yo soy el ofensor, debo tomar esta reacción de hacer algo por aquel o por su familia o por la situación en la que él está viviendo, con mucha delicadeza, con mucho cuidado para no agrandar la herida que ella tiene. Y obviamente cuando alguien viene y yo me doy cuenta que está arrepentido, yo debo liberar perdón, porque eso también me va a ayudar en ese proceso de sanación. Queridos, yo sé que para el momento que hemos hablado, el tiempo que hemos hablado, tal vez no hemos sido del todo claros, pero lo que queremos con esto es que muchos están sintiendo que están en una situación en la cual no quisieran, están como presos en sus propios hogares, sobre todo presos del pánico, del temor
y muchos de no saber qué va a pasar, de esa dificultad, de esa inseguridad, y eso nos trae resentimiento. Entonces hay que aprender a lidiar con esto, hay que aprender a sanarse, y si esto te ha ayudado para otras situaciones, bueno, bienvenidas han sido estas palabras. Yo quiero orar por ti, orar por mí, porque todos estamos expuestos a ofensas, yo diría a ofender y a ser ofendidos. Y cuando alguien de verdad busca la reconciliación, yo tengo que darle la oportunidad, porque también me va a hacer mucho bien a mí. Simplemente cerrar diciendo, si el que me ofende no busca arrepentirse, ni tiene interés en arrepentirse, ni tiene interés en pedirme perdón, yo debo procesar el perdón, porque eso me va a liberar a mí. Lo debo hacer igual. Si yo soy el ofensor, debo procurar el arrepentimiento, ir al otro para ayudarle, para que mientras le ayudo a él, me estoy ayudando a mí mismo. Jesús fue el mejor ejemplo que tenemos de perdón. Dice la Biblia que aún siendo pecadores nosotros, habiendo ofendido a Dios, aún Cristo murió por nosotros. Siendo enemigos de Dios, Dios hizo algo para que nosotros fuéramos felices. Vamos a orar. Señor nuestro Dios, yo quiero orar por todos nosotros, por todos aquellos que vean este video y que puedan sentir que de alguna manera están en algún proceso de resentimiento, que una y otra vez sienten ese dolor, pero quieren ser libres para poder desarrollarse. Hoy hablamos de esta situación de pandemia que nos ha obligado a hacer cosas que antes no hacíamos o no hacer lo que antes hacíamos. Pero hay otros momentos en la vida que nos han ofendido y que nosotros hemos ofendido. Te pedimos que nos ayudes porque necesitamos liberar perdón. Y en este proceso de obtener el perdón o dar perdón, tú puedes ayudarnos. Entendemos que no es una emoción. El perdón tiene que ver con la inteligencia, con la razón y con la voluntad. Ayuda a aquellos que hoy han visto este video. Quiero bendecirte, desearte lo mejor. Si te has identificado con este mensaje o hemos sido de bendición para tu vida, nos gustaría saberlo. Así que déjanos tu comentario.